Buenos días, damas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana. También saludamos con muchísimo gusto, con mucho aprecio, cariño a las damas, a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y cada una de ellas. Buen provecho. Gracias al Señor que nos permite reunirnos en su nombre. Qué hermosas alabanzas. Muchísimas gracias por compartir precisamente, exaltar, alabar el nombre de nuestro Señor. La semana pasada dimos una breve introducción con respecto a cómo íbamos a manejar nuestra ira. ¿Qué es lo que el Señor nos pide en ese sentido precisamente para conquistar nuestra ira a través de estos 7 mandamientos que dispone el libro de forma clara, precisa y sumamente útil? ¿Y por qué insistimos semana tras semana? Vamos a estar así un mes completo con la ira. Porque es sumamente peligrosa. Porque la mayor amenaza o peligro de la ira es que casi siempre llega de forma imprevista. Sin previo aviso, nuestra ira crece y se desborda. Te pido por favor tu atención para que veamos la siguiente ilustración que simplifica o ejemplifica claramente la forma en que nuestro estado de ánimo justamente puede cambiar de un instante a otro en cuestión de segundos. Goed, zag hij. Goed. Goed. Een goede vroegtaal. Goede maal. Dat is goed, dat is waar. Dit houdt nog steeds. Oh ja, bro. ¿Te ha pasado, no es cierto? Nos ha pasado absolutamente a todos y a todas. Aparentemente estamos en completa calma, bajo control, y de repente viene la fuerza, la ebullición y ese río que se desborda con todo lo que lleva precisamente consigo. De repente escuchas que los niños ya rompieron algo en el comedor, que el marido se le olvidó el compromiso que habían hecho puntualmente desde hace un mes, o que tu amiga ya te metió por enésima vez al grupo de ventas del coto al que vives. Nos pasa a todos, absolutamente a todos. Es cuestión de instantes para que tú y yo dejemos correr, explotar y devastar con nuestra ira a nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. Vamos a orar antes de continuar. Padre Santo, buenos días, mi Señor. Gracias por permitirnos reunirnos en tu santo y bendito nombre. Permítenos a través de tu Espíritu, de tu Escritura, esta revelación, discernimiento, redarguye nuestros corazones, amoneste, exhorta, para que sabiamente a través de ese don hermoso tuyo podamos trabajar en nuestro carácter, afinar esas cualidades que Cristo nos entregó a lo largo de su vida y obra. Gracias, mi Señor, que seas tú quien hable, Padre Santo, para tu gloria, para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, repasemos rápidamente nada más este concepto que veíamos juntos precisamente la semana pasada en torno a lo que es la ira. ¿Te acuerdas lo que platicábamos con respecto a la ira? ¿Qué es la ira? Bueno, la ira precisamente es esa emoción que se expresa a través de ¿qué dijimos? Resentimiento, irritabilidad, agresividad e incluso también en ocasiones, lamentablemente, violencia. Y sabemos que hay muchos tipos de violencia o de agresividad. Pero también vimos que era un sentimiento de indignación que causa, por supuesto, enojo, que provoca un sentimiento de irritación extrema contra uno mismo, o también puede ser en contra de alguien más. Pero dijimos al final precisamente de esta plantilla, vemos que también en ocasiones, lastimosamente, la ira es un apetito. Es un apetito o deseo de venganza, el cual muchas veces nos cuesta, por supuesto, reconocer.
que haya en nuestro corazón, en nuestra mente, apetito o sed de venganza. Pero la hay, la hay. Por eso estamos trabajando y manejando la ira. Por eso la estamos afrontando. Porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces, ahora bien, en ocasiones, y esto hay que puntualizarlo, la ira es de naturaleza justa. Tu ira en ocasiones será de naturaleza justa. ¿Por qué? Porque puede ser provocada precisamente al vivir o presenciar cosas que van justamente en contra de Dios. Por ejemplo, la injusticia social, el maltrato, el abuso infantil, en fin, son cosas que ciertamente justifican esa ira, ese enojo, esa indignación, esa irritabilidad. ¿Quién no lo haría? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde encontramos esa diferencia? Cuando pasamos de una ira justificada por este tipo de circunstancias y situaciones a una ira que se vuelve pecaminosa. ¿Cuándo es que la ira, nuestra ira, tu ira, la mía, se vuelve pecaminosa? La ira se vuelve pecaminosa cuando está motivada por el orgullo. La ira se vuelve pecaminosa cuando está motivada por el orgullo. Y le permitimos entonces escalar a ese estado de agitación o ebullición, es decir, cuando tú y yo explotamos. Proverbios 29:11 nos dice en ese sentido: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, ¿qué? No las escucho, perdón, ¿sabe qué? Sabe dominarla, porque en ocasiones decimos, es que así soy yo, así me criaron a mí, así es la gente de donde vengo. No, no es cierto. El Espíritu nos ha dado dominio propio a través de Cristo Jesús. Entonces no importa el carácter, los valores, principios, tradiciones, costumbres, entidad, país. El necio da rienda suelta a su ira. Y aquí en necio he tenido que escribir Jorge muchas veces. Pero el sabio sabrá dominarla. No importa qué tan impulsivo, no importa qué tan mecha corta, no importa el conflicto, circunstancia en la que estés pasando, el sabio sabrá dominarla. ¿Y qué es exactamente lo que necesitamos hacer tú y yo para poder dominar y conquistar esa ira? Te decía, en estas 3 semanas vamos a estar analizando precisamente estos 7 mandamientos que expone el libro con el propósito de desarrollar, porque esto se desarrolla. Es un fruto del Espíritu, no es algo que nace en ti, es algo que se trabaja, que se forja, que se cosecha a través precisamente de nuestra fe y nuestra comunión con Dios. No te levantas y dices, soy sabio, tengo dominio propio, ya no me enojo, perfecto, soy la mejor mujer. No es así. Es a través de ese trabajo constante, arduo, en el Espíritu Santo, en nuestro camino de santificación en el Señor. Entonces, vamos a estar viendo estas 3 semanas, estos 7 mandamientos que expone el libro con el propósito de desarrollar estas cualidades en nuestro carácter, y en esta mañana vamos a ver los 2 primeros. En ese sentido, el primer mandamiento requerido es arrepiéntete. Arrepiéntete. Y lo vamos a tomar de este pasaje que veremos a continuación, Mateo 4:17. ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? ¿Cuál es precisamente la cualidad resultante que buscamos a través del arrepentimiento? La humildad. La humildad. Entonces, como dijimos, la ira es muchas veces una expresión de nuestro orgullo. Es una expresión de nuestro orgullo. Y uno dice, bueno, ¿de verdad el orgullo, la soberbia tiene algo que ver con la ira? Bueno, a decir de Proverbios, sí. Ciertamente la soberbia, ¿qué dice?
concebirá contienda, desarrollará, generará, producirá. La soberbia, el orgullo, concebirá contienda. Y porque también ciertamente Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia, dice Santiago 4:6. ¿Qué nos indican estos pasajes con respecto a nuestra ira? ¿Qué nos indican estos pasajes con respecto a nuestra ira? Indica que a través de esa ira, escríbelo por favor en tu hoja, o en este caso, has centrado tu vida alrededor, escucha, de lo que te agrada o de lo que te desagrada. Hemos centrado nuestras vidas en torno a lo que a mí me agrada y a mí me desagrada, en lugar de lo que le agrada a Dios o desagrada a Dios. Por ejemplo, y son ejemplos muy sencillos, nos molesta o nos irrita que otras personas no les agrade aquello que a nosotros sí nos agrada, ¿cierto? Nos irrita, nos molesta, nos sorprende. ¿Cómo puede ser posible? Me molesta que a mi esposo no le llamen la atención las mismas cosas que a mí me resultan agradables. Y es que obviamente, si a mí me resultan agradables, por ende también a él tendrían que resultarle agradable. ¿Cómo no le va a gustar caminar por el parque a las 10 de la noche con una luna llena en octubre? ¿Cómo no te va a gustar? ¿Por qué no quieres ir a caminar conmigo? ¿Cómo es que no te gusta la película de la cabaña? Te me duermes a media película. ¿Cómo no te va a gustar? Es preciosa. ¿Cómo no le va a gustar caminar 2 horas en Andares? O venirse a las 9 de la mañana, 9:30 al culto de los domingos. ¿Cómo no te va a gustar? Si es cuando menos gentes hay en ocasiones. Nos molesta. Y eso es con el esposo, puede ser con los hijos, con tus amigos, con tus hermanos y hermanas en Cristo, puede ser con tus padres, con quien sea que te rodea. Nos sorprende y nos molesta que a los demás no les agraden las cosas que a mí me agradan. Y eso genera ira. Y por supuesto, por el contrario, nos irrita de sobremanera que las demás personas no les moleste aquello que a mi forma de ver y de pensar es molesto o es irritante. ¿Cómo te puede gustar ver a 2 tipos golpeándose en una pelea de box? ¿Cómo puede ser que te guste ver esa serie de Netflix en particular? ¿Cómo puede ser que tienes 5 pares de calcetines, 2 camisas y un pantalón desde ayer en esa silla y no te moleste verlas ahí? ¿Cómo puede ser que no te moleste que tal o cual persona ya no esté apoyando el ministerio de la iglesia? ¿Por qué no le has marcado? Nos molesta que a los demás no les moleste aquello que nos desagrada. El problema es que lo que nos agrada y desagrada está fundamentado y cimentado en mi voluntad, no en lo que le agrada o desagrada a Dios, que es muy distinto. Ese es el problema. Y todo se reduce a 2 cosas, amada. Todo se reduce a 2 cosas. Esto que acabamos de platicar en ejemplos muy burdos, sencillos. La ira proviene de expectativas y derechos no cedidos. La ira proviene de expectativas y derechos no cedidos. Me explico. Expectativas, cosas que yo espero, anhelo y no me son concedidas, lo cual me molesta obviamente, y derechos que no quiero ceder a otras personas porque me resulta molesto. Otra vez estoy yo en el centro precisamente. Expectativas que no recibo y generan ira en mí, y derechos que yo no quiero ceder a otras personas porque creo, bajo mis principios, costumbres, tradiciones, valores, cosmovisión, lo que sea, que no tengo que darlos.
Reza un dicho muy famoso, yo creo que sí se lo saben. Jalisco no sabe perder. Y cuando pierde, arrebata. Jalisco no sabe perder y cuando pierde, arrebata. No nos gusta perder. No nos gusta. No nos gusta ceder. No nos gusta sujetar nuestra voluntad a nadie. Incluso en ocasiones a Dios mismo. Y es ahí donde vamos a tener un gran problema. Porque una cosa es que yo me peleé con mi amigo, con mi hermano, con mi padre, que ya suficientemente complicado es, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos en Cristo, lo cual traerá consecuencias. Pero ¿estate peleado con Dios? Eso verdaderamente nos va a llevar con un camino de amargura y sufrimiento. Por eso es necesario, de corazón te lo digo, que desde hoy tú veas a tu ira, porque todos la tenemos en mayor o menor medida, pero la tenemos. Que tú veas a tu ira como una evidencia palpable de que estamos tratando de vivir en nuestra propia voluntad. Porque es ahí cuando desencadenamos la violencia, menor o mayor. Cuando las cosas no se hacen con respecto a lo que yo creo conveniente. Para mí, para mi familia, para mi matrimonio, ¿Con qué propósito? ¿De molestarte? No. ¿De evidenciarte? Por supuesto que no. ¿Condenarte? No. ¿Hacerte sentir miserable? Mucho menos. Esto es con el propósito de que puedas encontrar arrepentimiento. Que puedas verdaderamente encontrar, palpar y gozar de ese arrepentimiento. Esas fueron las palabras de Jesús al comenzar precisamente su ministerio aquí en la tierra. Recuerden este pasaje que habíamos comentado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay otra versión que dice, arrepiéntanse de sus pecados, ¿y qué dice? Y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Bueno, arrepentíos, arrepiéntanse y vuelvan. Y este último dice, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos, el reino de Dios ya está cerca. Entonces, a ver, entre una palabra de Dios para todo, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60, ¿qué tiene que ver arrepentíos con cambien su manera de pensar y de vivir? ¿Por qué traducen de una forma, pudiera decirse, tan distinta en ese sentido? Verás, el arrepentimiento no solamente es dolor o tristeza o remordimiento por esas consecuencias de tus pecados. La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como arrepentimiento es metanoia. Y el significado primario, porque tiene otras ideas, tiene otro significado, pero el significado primario es cambio, ¿de qué? De mente. Eso significa, en primer lugar, metanoia. Un cambio en nuestra forma de pensar que produce nuevos propósitos y por ende un cambio en nuestra conducta. Ese cambio y conducta nos permitirá acercarnos, volver a Dios precisamente como decía, arrepiéntanse para que puedas, tú no puedes volver a Dios. Es imposible que vuelvas a Dios sin arrepentimiento, sin cambiar la manera de pensar y de vivir. No solamente tener esa congoja, la conciencia, el dolor, la tristeza, el remordimiento. Tenemos que cambiar conductas, parámetros, hábitos. Porque si no, dijera mi abuelita, son solamente lágrimas de cocodrilo, ¿no? Es un cambio de mente que se manifiesta en un cambio de principios y por ende en un cambio de conducta.
Hechos 3:19 dice: por tanto, para que ustedes vean borrados sus pecados, ¿qué dice? Arrepiéntanse y vuélvanse. No dice vuélvanse y pidan perdón, vuélvanse y después arreglan las cosas, vuélvanse y en el camino pues a ver si se arrepienten. No, te arrepientes, metanoia, cambias tu conducta, tu forma de pensar, y entonces vuelves a Dios. ¿Con qué fin? De que vengan tiempos de descanso por parte del Señor. El genuino, esto es el genuino arrepentimiento, aquel que nos llevará a cambiar nuestra forma de pensar y actuar, pero sobre todo a tener y llevar una relación íntima con Dios, porque lo primero que trastoca la ira en tu vida es tu relación con Dios. Es que estoy peleado con el marido, estoy peleado con el vecino, estoy peleado con el hermano en Cristo, estoy peleado con el padre, con el hijo. Déjame decirte, siempre con el primero que estarás peleado en conflicto es con Dios. No, es que yo estoy bien con Dios, con el que no me hablo y quiero prácticamente matar es al vecino de al lado. Estás teniendo problemas con Dios. No, pero yo voy cada domingo, canto y alabo y estoy padrísimo, pero no sabes, este tipo me la va a pagar, tengo sed de venganza en contra de él, porque se lo merece. No, estás teniendo problemas en tu relación con Dios. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y que dice, y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? En esto se tiene que sostener nuestra metanoia, nuestro cambio de actitud. En esto precisamente, porque de repente uno puede decir, bueno, ¿y para dónde voy? Ok, sí, ya sé que el cielo, esto, aquello, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. Y en ese sentido es clarísimo. Aquí nos dice, así, tú nada más por favor, aquí dice, ¿en qué te pide? Agrégale tu nombre aquí, Jorge. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Ah, ya se ve más personal. Porque de repente decimos, no, pues es que esto es en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, te está hablando a ti y a mí. Ahí dice Jorge, necesitamos llegar con un genuino arrepentimiento para alcanzar esa humildad y entonces precisamente forjar, desarrollar, cultivar y gozarnos, como veremos a continuación, de nuestra relación con Dios, porque ese es precisamente el segundo mandamiento que vamos a analizar el día de hoy. El segundo mandamiento requerido es regocíjate, basado en Mateo 5, 11, 12, lo veremos a continuación, pero la cualidad que es muy parecida a lo que se nos está pidiendo, que queremos buscar o alcanzar en ese sentido, es precisamente regocijo. Porque si algo nos ha faltado también en estos 2 últimos años, año y medio, no sé, de repente es ese regocijo. Hemos pasado por situaciones bien duras, difíciles, dolorosas, complicadas, y nos ha hecho falta regocijo. Bueno, el Señor dice, aquí está. Recordemos precisamente que la ira, como lo vemos en la página 57 de nuestro libro, empieza así, ¿verdad? Una ligera chispa. Como un fósforo encendido, comienza como una ligera flama. Si no se le elimina a tiempo, entonces la ira se convierte no nada más en enojo, es rabia, la cual de repente es como esa hoguera que empieza a alimentarse, a oxigenarse, a cobrar fuerza. Y finalmente, si no lo combatimos, lo que era la ira pasó después a la rabia, ahora se convierte en malicia. Y destruye todo a su paso. Lo que toque lo va a quemar como un incendio forestal. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es tu primera respuesta a una situación irritante? Porque hay quienes, su primera respuesta ciertamente es esta. Y si no lo dominan pueden llegar a esto. Pero hay quienes su primera reacción ya es esta, empiezan aquí en el incendio forestal. ¿Cuál es
tu primera reacción ante una situación irritante? Yo te digo, tu respuesta o tu primera respuesta ante una situación irritante no tendría que ser la ira, sino más bien escríbelo, tu gratitud. ¿Cómo? Algo que me molesta, que me indigna, que me causa cólera, rabia, enojo, molestia, tiene que ser gratitud. Leíamos precisamente con Carmen en ese sentido, primera de Tesalonicenses 16 y 18. Aquí dice precisamente, estén siempre gozosos, den gracias a Dios. Ojo con esta preposición, ojo con esta preposición. Den gracias a Dios, dice, ¿en qué? Dice en toda situación, no dice por toda situación, ¿ok? Son dos cosas bien distintas. Una preposición cambia completamente. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes precisamente en Cristo Jesús. Entonces, agradecer, ojo, esto es bien importante porque de repente decimos, es que es muy difícil estar gozosos en medio del desempleo, de la crisis, de la violencia, del maltrato, del abuso, de la injusticia, de la delincuencia. Es muy distinto agradecer a Dios que estar agradecido. Es muy distinto agradecer a Dios en cualquier situación que estar agradecido porque me pasen cosas malas. ¿Verdad que no es lo mismo? No es para nada lo mismo. No se trata de decir gracias Dios porque estoy enfermo. No, se trata de decir te agradezco Dios porque tú estás conmigo en esta enfermedad. En toda situación, dice el pasaje. En esta enfermedad te agradezco siempre y estoy gozoso porque tú me acompañas. No se trata de decir te agradezco porque me corrieron. No, se trata de decir te agradezco porque en mi desempleo tú me acompañas y me fortaleces y por eso siempre estaré alegre. Y lo mismo en la pérdida, en la injusticia, en el maltrato, porque tú estarás ahí conmigo, sosteniéndome con tu diestra victoriosa. Entonces es muy distinto agradecer a Dios que estar agradecido. Y se trata de agradecer a Dios porque incluso a través de cualquier situación difícil o dolorosa, nos aferramos a su promesa que quedó por escrito, sabiendo que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿De quiénes lo aman? A los que han sido llamados, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con su propósito. ¿Tú amas a Dios? ¿Ok? Él te ha llamado conforme a su propósito. ¿Ok? Entonces Él dispondrá que en tu vida todas las cosas sean para bien. ¿Cómo? No sé, yo no soy Dios. Lo que sí sé es que Él me lo dijo. Y si Él lo dice, es completamente verdad. Tenemos que recordar que Él nos está forjando en la fe, en la buena batalla. Ciertamente no estamos en un recreo espiritual, no estamos en un recreo espiritual, estamos en la buena batalla de la fe. Es una lucha continua que debemos librar cada día con Cristo, por Cristo y para Cristo. Con Cristo, por Cristo y para Cristo. Y si bien Él está forjando en nosotros, me queda claro, cualidades también como humildad, amor, compasión, bondad, también debemos de tener en mente que los sufrimientos, dice Pablo, ¿producen qué? La resistencia produce aprobado. Tú y yo somos aprobados a través de la producción de esta resistencia que viene en ocasiones derivada de los sufrimientos. Los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado. Y ese carácter aprobado por tu Señor produce ¿qué?
esperanza, que es lo que tú y yo por supuesto necesitamos. Y tenemos una esperanza viva que se llama Cristo Jesús. Pero ciertamente habrá dificultades. Ciertamente habrá dificultades, pero tenemos una esperanza viva, una vida eterna en ese sentido. Tienes que darte cuenta, amada, que Dios es quien escribe los últimos capítulos. Él siempre tendrá la última palabra. Y en tu caso y en mi caso, esa palabra te aseguro que será de bendición. Será de bendición, escríbelo, y no de maldición. Él lo dijo, yo tengo para ustedes palabra de bendición. Jesús no vino a este mundo a condenar, sino a salvar lo que Dios te diseñó para llevar a cabo grandes obras para Él. Te diseñó para llevar a cabo grandes obras para Él. Pero para hacerlo es necesario, escríbelo también, atravesar. Tendrás que atravesar en ocasiones por dificultades, por la prueba. Estoy seguro que ya lo has hecho. Y déjame decirte que lo volveremos a hacer. Pasaremos y atravesaremos el sufrimiento. Pero bien dice el Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Pero te dice, ¿y cuánto mide un valle? Un valle no es un tope. Un valle no es una cuadra. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Dónde es ese valle? Esta vida. Estamos en un mundo caído. Este mundo está en tinieblas. Aunque andemos en este valle de sombra de muerte que se llama mundo caído, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero puede haber pruebas, puede haber aflicción, puede haber sufrimiento. Es más, déjame te digo que podría haber persecución por el simple y mero hecho de creer en Cristo como tu Salvador. Podría incluso haber persecución y atención, fíjense, atención con la primera palabra, porque no dice infelices serán ustedes, desgraciados, desafortunados. Qué mala pata cuando sean por mi causa los insulten, ¿verdad que no? ¿Qué dice? ¿Y qué significa dichosos? Felices, afortunados. Esto choca con el mundo. Esto por eso dice Pablo que el evangelio es locura para ellos. Por supuesto, esto es locura para el mundo. Quien no ha nacido en Cristo, esto que dice aquí es una locura. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, los levante. ¿Qué más dice? Es correcto. Alégrense, no nada más estate dichoso. Nos alegramos y nos llenamos de júbilo. Porque lo que nosotros vemos no es lo primero. Nosotros no estamos, ay, la persecución, las calumnias, los insultos, qué difícil, oh, miserable vida, ¿cuándo le bajan al switch? No, nosotros nos alegramos y nos llenamos de júbilo porque pese a esto, podemos ser dichosos sabiendo que nos espera una gran recompensa en el cielo. Una gran recompensa en el cielo. Regocíjate en la prueba. Exalta su nombre en la tribulación. Es más, entrega como ofrenda tu sufrimiento. Entrégalo. Entrega tu ofrenda como sufrimiento. Recordando que si seguimos constantes, a pesar de qué? Del sufrimiento. Fíjense lo que dice. No dice, si seguimos constantes, entonces reinaremos. No, dice, si seguimos constante, esto no lo podemos brincar, a pesar de que la vida en México, en Jalisco, en mi casa, en el empleo, en la escuela, en la oficina, en el matrimonio, a pesar de que en ocasiones o muchas veces es difícil, si seguimos constantes, entonces
reinaremos. Les invito, no lo puse aquí a propósito, busquen la continuación precisamente. Esta es la primera parte del verso 12. Se los dejo de tarea, porque la siguiente que no está aquí es una advertencia para todos nuestros corazones y viene de los labios de Jesús. Pero eso te lo tiene que decir tu Señor a ti. Por favor, 2 de Timoteo 2:12. Yo te digo esto, lo siguiente se lo dejo a Jesús para que lo diga precisamente a nuestros corazones. Quiero concluir rápidamente con esta historia. Es una cárcel. En esta cárcel que vemos, un reo había sido sentenciado a cadena perpetua en una vieja, oscura, maloliente mazmorra. Y no queriendo arrepentirse de su vida pecaminosa, gritó orgulloso que de alguna forma él iba a escapar. El rey, en un acto de misericordia y gracia, le dijo que lo perdonaría, le perdonaría todo si encontraba la única salida existente en esa celda. Esa celda tenía una roca suelta, también tenía una ventana en lo alto y un desagüe por donde precisamente fluía el agua de la prisión. El preso lo primero que dijo es la ventana. Vámonos, ahí está la salida. Se subió precisamente y durante años estuvo aflojando de a poco los barrotes hasta que lo consiguió, solo para darse cuenta cuando volteó que estaba muy alto y que de brincar se iba a matar. El desagüe tampoco fue la respuesta, porque si bien estaba abierto, el desagüe era muy amplio y seguramente se iba a ahogar antes de que pudiera escapar de la celda. Los años pasaron y dijo, bueno, la piedra suelta. Empezó a escarbar, a rascarle, a rascarle, a rascar, solo para comprobar que del otro lado había otra celda exactamente igual a la suya. Tú te imaginarás su soledad, desesperación, agonía. Era impresionante. El encierro se apoderaba cada vez más de su mente y de su corazón. Y bueno, así pasaron los años. Y antes de morir de viejo, el reo le dijo al rey, tú me prometiste libertad. Pasé mi vida buscando con todas mis fuerzas y no hallé esa salida que tú me dijiste existía en esta celda. Dime, de haberla, ¿cuál era esa única salida? Y el rey respondió, ¿nunca me buscaste a mí? ¿Nunca te arrepentiste de tus males y de tus pecados? La puerta estaba abierta. La salida era yo. La salida era yo, dice el rey. Muchas veces cerramos el corazón al amor, al quebrantamiento, a la verdad, al arrepentimiento. Buscamos con todas nuestras fuerzas y nuestra voluntad nuestras propias salidas y soluciones, olvidando el único camino para ser libres. ¿Cuál es? Ese arrepentimiento genuino que te llevará precisamente al perdón de Dios a través de la puerta. ¿Quién es esa puerta? Es Cristo nuestro Señor. Ese genuino arrepentimiento te llevará al perdón de Dios y al gozo de ser libres en Jesús. No puedes ser libre de otra forma. Creemos que somos libres, pero no somos libres si no es a través de Cristo. Entonces, por favor, no cierres más tu corazón y goza de una vida llena del Señor a través de ese perdón que Cristo consiguió en gracia por nosotros en la cruz, para ti y para mí, cuando fuimos precisamente a sus pies en completo arrepentimiento y gozo. Amén. Oremos.
Padre Santo, mi Señor, gracias porque a través de ti hemos encontrado libertad. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido acercarnos, hemos sido llamados al arrepentimiento. Tú nos has colocado esa fe, mi Señor, con la cual podemos entregar nuestra vida a ti. Trabaja en nuestra ira, mi Señor. Permítenos un arrepentimiento continuo, constante, que nos permita, mi Señor, crecer en esa relación que tú deseas también tener con nosotros, pero que nosotros necesitamos tremendamente. Gracias por ese gozo que podemos encontrar en ti en cualquier situación. Gracias, mi Señor, porque tú has sido bondadoso, misericordioso, y aún en la dificultad tu rostro se ha mostrado para con todos y cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.